En noviembre de 2006, una mujer fue encontrada sin vida en su casa, en un barrio cerrado de la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, Argentina. Su nombre era Nora Dalmazo. Lo que siguió no fue solo una investigación judicial fallida, sino uno de los casos más polémicos, dolorosos y mediáticos de la historia del país. Un caso donde se juzgó más a la víctima que al responsable, donde la intimidad se convirtió en espectáculo y donde casi 20 años después la verdad sigue incompleta. Este es el caso de Nora Dalmazo, contado con los últimos avances confirmados hasta ahora. Es uno de los casos más impactantes y controversiales de Argentina en las últimas 2 décadas y que aún hoy deja más preguntas que respuestas. ¿Quién era Nora Dalmazo? Nora Raquel Dalmazo tenía 51 años. Vivía en el barrio cerrado de Villagols, en Río Cuarto. Estaba casada con Marcelo Macarrón, médico traumatólogo, y tenía 2 hijos, Facundo y Valentina. Pertenecía a una familia de buena posición económica y tenía una vida social activa. Antes del crimen, Nora no era una figura pública. Su nombre se volvió conocido solo después de su muerte. En los días previos al crimen, la casa de los Macarrón estaba prácticamente vacía. Marcelo Macarrón viajó a Punta del Este, Uruguay, para participar en un torneo de golf del Mercosur. Su presencia allí quedó registrada. Facundo, el hijo mayor, estaba en Córdoba capital, donde estudiaba Derecho. Su hija Valentina estaba de viaje en el exterior por un intercambio estudiantil. La noche del 24 de noviembre de 2006, Nora salió a cenar con amigas. Luego continuó la noche en otro domicilio. Esto está confirmado por testigos y nunca fue desmentido judicialmente. Nada indicaba que estuviera en peligro. No había denuncias previas, amenazas ni conflictos conocidos. La mañana del domingo 26, Marcelo Macarrón intentó comunicarse varias veces con Nora desde Uruguay. Ella no respondía. Primero llamó a su suegra, la madre de Nora, para preguntarle si sabía algo. Ella le dijo que no. Entonces Marcelo llamó a un vecino del barrio que tenía la llave de la casa y le pidió que fuera a ver qué pasaba. El vecino ingresó, subió al dormitorio de Valentina y encontró el cuerpo de Nora sobre la cama. Y tenía el cinturón de una bata de baño anudado alrededor del cuello. Este dio aviso inmediato a emergencias y a la policía. Nora llevaba varias horas sin vida. La noche del crimen. En la madrugada del 25 de noviembre, Nora regresó sola a su casa. Lo que ocurrió dentro de la vivienda esa noche no tiene testigos directos. Lo único confirmado es que no hubo signos de robo ni de ingreso forzado, y no faltaban objetos de valor. Un dato clave, confirmado desde el inicio, Nora tenía puesto todos sus anillos, lo que descartó inmediatamente el móvil económico. El barrio Villa Golf amaneció ese domingo totalmente alterado. La reacción de los vecinos era que nadie podía creer lo que había ocurrido. La presencia policial fue inmediata. Se cortaron los accesos a las calles, hubo vecinos llorando, otros declarando ante la policía. Muchos vecinos afirmaron que nunca habían escuchado gritos ni ruidos extraños durante toda la noche. Esto reforzó la hipótesis de que el agresor era alguien conocido y que el hecho ocurrió sin violencia previa audible. La policía llegó tras el aviso del vecino que encontró el cuerpo. Aquí se cometieron errores graves reconocidos con el tiempo. No se cerró la escena de inmediato, permitieron el ingreso de familiares, vecinos, personal no autorizado. Se manipuló el lugar antes de las pericias completas. Esto derivó, como ya vimos, en la contaminación de la escena. La madre de Nora fue una de las primeras en llegar. El esposo regresó desde Uruguay en las horas siguientes. Los hijos fueron protegidos inicialmente, aunque luego eso no se respetó. No hubo declaraciones públicas inmediatas. El silencio duró poco, porque la presión mediática fue inmediata. Los medios desde el primer día, ese mismo domingo, móviles de televisión rodearon el barrio. Se transmitieron imágenes del lugar y comenzaron las especulaciones.
Antes de que existiera una hipótesis firme, el caso ya era tratado como un espectáculo. Autopsia y pericias. Se determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. Se detectaron golpes compatibles con un forcejeo. Los peritos determinaron que Nora mantuvo relaciones poco antes de morir. No se acreditó violación. A partir de los rastros corporales y del tipo de agresión, los forenses sostuvieron una hipótesis técnica. No se trató de un crimen premeditado, sino de una situación que comenzó como un encuentro íntimo y derivó a un episodio de violencia repentina. Desde el inicio, esto llevó a una conclusión clave. Quien entró a la casa no lo hizo a la fuerza. O Nora lo conocía o le permitió el acceso. Contaminación de la escena. El 26 y 27 de noviembre, después del hallazgo, ocurrió uno de los errores más graves del caso. 28 personas ingresaron a la casa antes del cierre formal de la escena. Policías, médicos, vecinos, allegados. Esto produjo una contaminación severa. Posteriormente, los investigadores tuvieron que tomar muestras de sangre, analizar ADN de esas 28 personas para descartar contaminación cruzada. El daño ya era irreversible. Desde el primer momento el caso se convirtió en un espectáculo mediático. Los medios impulsaron teorías sensacionalistas sobre la vida privada de Nora. Su reputación y la de su familia quedaron destrozadas incluso antes de tener pruebas firmes. La policía presionó a testigos para incriminar a personas inocentes. La ausencia de huellas y pruebas claras complicó avanzar con certeza. Mientras la causa se debilitaba, el tratamiento mediático se volvió cruel. Se publicaron imágenes del cuerpo, se vendieron camisetas con frases burlonas y se hicieron programas ridiculizando a la víctima. Nora dejó de ser una persona y pasó a ser un personaje. El primer sospechoso, diciembre de 2006. El primer apuntado fue Gastón Zárate, un pintor que había trabajado en la casa. La fiscalía sostuvo que, supuestamente, un amigo lo denunció, alegando antecedentes por violencia doméstica. ¿Quién era Gastón Zárate? Era un joven trabajador, pintor, que había realizado tareas en la casa de Nora Dalmazo, poco tiempo antes del crimen. No pertenecía al círculo íntimo de la familia, no tenía vínculo personal con Nora más allá del trabajo. Aún así, fue el primer gran sospechoso del caso. La detención y el error inicial. Zárate fue detenido de manera preventiva. El mensaje que se transmitió fue claro. La justicia parecía haber encontrado rápidamente a un culpable. Pero no había pruebas firmes, no había ADN compatible, no había testigos directos, ni evidencia material concluyente. Todo se sostenía en sospechas débiles. La reacción social fue sin precedentes. La detención generó una reacción masiva en Río Cuarto. Vecinos, organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanos comunes salieron a la calle para exigir su liberación. Lo están usando como chivo expiatorio. Necesitaban un chivo expiatorio, ahora no lo tienen. Hay que cuidar a ese chico, porque también lo pueden hacer desaparecer. La población desconfiaba de la justicia y denunciaba que se buscaba cerrar el caso rápido, señalando el eslabón más débil. La presión mediática y social. Los medios comenzaron a mostrar a Zárate como un trabajador humilde frente a una familia poderosa. Esto cambió por completo el clima del caso. La presión social fue tan fuerte que la fiscalía no pudo sostener la acusación. Su liberación. Gastón Zárate quedó en libertad, no fue llevado a juicio y no se pudo probar su participación. Con el tiempo su nombre quedó oficialmente descartado de la causa y gracias a esta presión social fue liberado. Pero el daño ya estaba hecho. La exhumación del cuerpo de Nora Dalmazo se realizó en agosto del 2007, 9 meses después del crimen ocurrido en noviembre de 2006. La decisión no fue inmediata y llegó cuando la investigación ya estaba seriamente cuestionada. ¿Por qué se decidió exhumar? Porque para ese momento el caso estaba lleno de problemas.
La escena del crimen había sido contaminada. Las pericias iniciales eran incompletas. No había un sospechoso firme y las hipótesis se contradecían entre sí. Ante ese escenario, la Fiscalía ordenó la exhumación para realizar nuevas pericias forenses, revisar lesiones, intentar obtener nuevas muestras biológicas y corregir posibles errores de la autopsia original. ¿Qué se buscó en la exhumación? Los peritos intentaron confirmar la mecánica de la muerte, analizar marcas en el cuerpo, recuperar restos genéticos que no se hubieran detectado antes. Sin embargo, el tiempo transcurrido jugó en contra. Los especialistas coincidieron en algo fundamental. La exhumación se hizo demasiado tarde. Después de casi un año, muchas muestras ya no eran útiles, otras estaban degradadas y no se pudieron obtener el material que ellos estaban esperando. Es decir, no se logró el avance que se buscaba. Impacto en la causa. Esto no resolvió el caso, no aportó pruebas concluyentes, pero sí dejó en evidencia que la investigación inicial había sido deficiente. Para muchos expertos fue una medida correcta, pero tardía. La familia bajo sospecha. Con el fracaso de las primeras hipótesis, la investigación giró hacia el círculo íntimo. Facundo Macarrón, el hijo de Nora, fue imputado por homicidio y abuso sexual. Tenía 19 años. No había pruebas directas. Aún así, fue expuesto mediáticamente durante años. El fiscal sostuvo que Facundo habría viajado más de 200 kilómetros, cometido el crimen y luego regresó a Córdoba. Como ya mencioné, el hijo estaba en Córdoba. Él recibió la noticia por una llamada de una tía que le preguntó si él estaba solo, si alguien estaba con él. Y en ese momento él se encontraba con un amigo. La tía le pidió a él hablar con el amigo y este amigo fue quien recibió las indicaciones de la tía para que el hijo llegara a la ciudad, a Río Cuarto. Fue allí donde él llegó a Río Cuarto y él mismo dice que ya presentía que algo malo había pasado por cómo respondía su amigo a la llamada de su tía. Sí, no, ok, está bien. Y él dice que algo había pasado. Sin embargo, cuando llega a Río Cuarto, lo recibe un cura, que es el cura de la familia, y es quien le da la noticia de su madre. Para el 2011, ante la falta de avances, la gobernación de Córdoba pidió la colaboración del FBI. Es aquí donde el FBI toma las muestras de ADN y las lleva a su departamento. El informe fue contundente. No había evidencia científica suficiente. No podía sostenerse una acusación penal firme. Con el paso de los años y ante la falta de pruebas con otras personas, la Fiscalía comenzó a construir una hipótesis distinta. Ya no se hablaba de un crimen impulsivo, sino de algo más complejo. La posibilidad de que Marcelo Macarrón, el esposo de Nora, hubiera mandado a cometer el hecho. He leído todos los periódicos, he visto mucha televisión y yo conocía mucho a mi esposa y realmente no creo de todas esas cosas. Trato de hacer oídos sordos. Nosotros, mis hijos, nos quedamos con el mejor de los recuerdos de ellas y realmente, si se ha equivocado en sus últimos tramos de su vida, la perdonamos totalmente, porque déjeme terminar ya, entonces yo creo que yo no soy quien para juzgarla, sino la va a juzgar Dios si ha hecho algo malo. Que podía pasar algo, no, nunca me dio ningún indicio de infidelidad. Yo creo que algún problema psicológico pasaba por su cabeza y lo que me da mucha bronca en este momento, no haberme dado cuenta como médico para poderlo. La Fiscalía sostuvo esta hipótesis apoyándose en 3 ejes. La presencia de ADN de Marcelo Macarrón. Se habían encontrado rastros genéticos compatibles con Marcelo
El fiscal interpretó esto como un posible vínculo directo con el hecho de que él estuviera en Uruguay. Como Marcelo estaba comprobadamente en Punta del Este en el momento del crimen, la fiscalía no podía sostener autoridad directa. Por eso construyó la figura legal, autor intelectual, es decir, alguien que no ejecuta el hecho pero lo ordena. La teoría del móvil. La fiscalía intentó construir un supuesto móvil vinculado a conflictos personales y familiares, aunque nunca logró probarlo con evidencia objetiva. Declaración del propio Marcelo. Marcelo declaró que había tenido un encuentro íntimo con Nora días antes, lo que daba una explicación lógica y no criminal a la presencia genética. El informe del FBI fue claro. No se puede determinar si el ADN de Marcelo fue depositado antes o después del crimen. Es decir, ese ADN podía estar allí por convivencia normal o por una relación íntima previa. No era prueba de participación criminal. El juicio y derrumbe de la teoría. Durante el juicio, la defensa desmontó esa hipótesis punto por punto. Se demostró que Marcelo estaba efectivamente en Uruguay, con registro de hotel, testigos y fotos. No existía ninguna prueba de que hubiera contacto a un tercero para cometer el crimen. No habían llamadas, mensajes, pagos, ni vínculos con un posible ejecutor. El ADN encontrado no permitía determinar cuándo fue depositado. Además, los peritos explicaron algo crucial. En una pareja que convivía, la presencia de ADN del esposo en objetos personales no era una prueba incriminatoria. Para el año 2022 es absuelto por la justicia por falta total de pruebas concluyentes. La justicia concluyó que la hipótesis del crimen por encargo no tenía sustento científico ni jurídico. Lo más grave del caso, el problema fue que mientras la fiscalía concentraba todo en esa hipótesis, otras líneas de investigación quedaron relegadas. La hija de Nora, Valentina. Valentina tenía 16 años. Ella en este momento estaba en Estados Unidos, participando en un intercambio estudiantil. Su ausencia fue acreditada oficialmente y nunca estuvo bajo sospecha. Su testimonio. Valentina declaró que su madre no había manifestado miedo, no había hablado de amenazas ni de conflictos graves en los días previos. También sostuvo que la relación familiar era normal, sin situaciones de violencia. Impacto emocional. Valentina quedó totalmente al margen del circo mediático por su decisión familiar y judicial. A diferencia de su hermano, no fue expuesta públicamente. Nunca se la señaló como sospechosa y nunca fue imputada, y su testimonio no presentó contradicciones. En cuanto a las amigas de Nora fueron claves para reconstruir las últimas horas, pero también fueron fuertemente cuestionadas por los medios, ya que la noche confirmaron que el viernes 24 de noviembre del 2006 Nora salió a cenar, estaba de buen ánimo, no manifestó preocupación ni angustia y no habló de conflictos inmediatos. Esto fue coincidente en varias declaraciones. ¿Qué dijeron sobre Nora como persona? Las amigas describieron a Nora como sociable, activa, independiente, con una vida social intensa. Ninguna declaró que Nora temiera por su vida. En cuanto al foco mediático, con el paso del tiempo, los medios instalaron un relato paralelo, insinuando conducta y juzgando su vida privada. Esto no surgió de la causa judicial, sino del tratamiento mediático. Varias amigas declararon sentirse expuestas, manipuladas, usadas para alimentar teorías sin sustento. El giro tardío. En 2024, casi 18 años después del crimen, la causa Nora Dalmazo tuvo un giro que muchos consideran el más relevante desde 2006. A partir de nuevas pericias genéticas realizadas con tecnología más avanzada que la disponible en ese momento, se confirmó algo clave. ¿Qué se confirmó? Se logró identificar un perfil genético masculino que no pertenece ni a la familia ni a los imputados anteriores. Ese ADN estaba presente en el cinturón de la bata con el que se produjo la asfixia y en un vello púbico encontrado en el cuerpo de Nora. Este perfil corresponde a un trabajador que había realizado tareas en la casa los días previos al crimen. Este dato es oficialmente confirmado. ¿Quién es esta persona?
No se trata de un familiar, no se trata del esposo, no se trata del hijo, no se trata de un amigo íntimo. Es alguien que conocía la casa, tenía acceso y cuya presencia no llamaba la atención en el entorno. Por primera vez, la evidencia genética apunta fuera del círculo familiar, algo que durante años no se investigó con profundidad. El problema, el tiempo. Acá aparece el punto más delicado del caso. Aunque el ADN es relevante, la justicia enfrenta un obstáculo enorme, el paso del tiempo. En Argentina, el delito de homicidio prescribe si no hay condena en determinado plazo, salvo excepciones muy específicas. Hoy el debate no es solo quién fue, sino también, ¿se puede juzgar a alguien después de tantos años? El día de hoy no hay personas condenadas, la familia fue judicialmente desvinculada y la investigación reconoce que hubo errores graves en los primeros días. El ADN identificativo en 2024 es la prueba más concreta que se obtuvo, pero llega cuando el sistema ya está agotado. Actualmente, la familia de Nora Dalmazo ha iniciado acciones legales contra fiscales que intervinieron en la investigación. Facundo Macarrón, hijo de Nora, anunció y presentó una denuncia penal contra 3 fiscales que intervinieron en el caso, acusándolos de incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Esta denuncia sostiene que estos fiscales durante distintos momentos del proceso actuaron con negligencia o mal desempeño, centrando la causa en la familia y no profundizando líneas de investigación. La familia tomó esa decisión porque consideran que los fiscales no investigaron adecuadamente líneas de pruebas clave desde el principio, se apoyaron en teorías contradictorias y en algunos casos fueron permisivos con filtraciones mediáticas y acusaciones sin sustento que afectaron a la familia, lo que significa que ahora hay un proceso formal para evaluar si esos fiscales actuaron mal en la causa. Esto no es un juicio penal contra ellos aún, sino un proceso político o jurídico para determinar si deben ser removidos o sancionados por su actuación en uno de los casos más discutidos de la historia reciente en Argentina. El caso de Nora Dalmazo no es solo la historia de un crimen sin condena, es la historia de todo lo que puede salir mal, cuando la justicia se apura, cuando los medios señalan antes de comprobar y cuando la verdad queda atrapada entre errores y prejuicios. Casi 20 años después, aparecen pruebas que siempre estuvieron ahí, pero que nadie miró a tiempo. Y hoy, la pregunta ya no es solo quién fue, la pregunta es por qué se tardó tanto. Hablar de Nora hoy no es revivir el morbo, es recordar que detrás de cada expediente hay personas, familias y vidas que no se pueden volver a empezar. Tal vez la justicia llegue tarde, pero la memoria, esa, todavía está a tiempo.